lugar al hermano Manolo. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén, hermano. Amén. Gracias te damos por este día maravilloso que nos has permitido gozar y disfrutar. Estar aquí reunidos, Señor. Te rogamos, Padre eterno, que seas tú que esta mañana tú nos brindes tu palabra, que tu Santo Espíritu toque a cada uno de los que estamos aquí, que venimos deseosos por saber, conocer y sentir tu presencia en nuestra vida. Bendícenos, Señor, que tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aleluya. Quisiéramos que la ocasión pasada comentamos, o lo que me tocó a mí fue lo que era Romanos 5 y 7, en la que señalaba que por uno entró el pecado al mundo, también por uno hemos sido nosotros reinados, pero reinamos nosotros por ese Jesús que resucitó. Amén. En Efesios 1, 17 a 21, me gustaría que lo leyéramos. Amén. No sé si lo leemos alternadamente o... Alternadamente. Por favor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? La cual operó en Cristo Jesús, dándole de los muertos, dándole a su diestra en los lugares celestiales. Todos juntos, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Bueno, ahí me gustaría que lo leyésemos otra vez, porque en realidad a veces no magnificamos la verdadera importancia de lo que somos nosotros y que desconocemos ese poder maravilloso que tenemos a nuestro alcance. Yo entiendo que somos más que vencedores. El apóstol Pablo pedía por nosotros en el sentido de que conozcamos cuál es la supereminente grandeza de su poder. A veces me quedo un poquito preocupado porque a veces veo gente, no voy a decir de aquí del templo ahora sí, pero sí que espera algo y escucha que sabe que hay un Dios, que hay un Señor, pero en realidad pareciera que estuviera distante, pareciera que no lo conoce y en realidad tenemos a un Dios maravilloso, un Dios de poder y que está a nuestro alcance si tan solo lo creemos. Uno de los principales problemas aquí es que nosotros
nos dejamos, como lo comenté la vez pasada, que hay tres famosas I's que nos perjudican en gran manera. Y lo pregunté, creo que era la ignorancia, la incredulidad y la inactividad cristiana que nos cuesta, y eso es lo que nos da un revés en nuestra vida. Debemos entender que ese poder que dice ahí, poder fuerza el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Yo creo que no hay otra cosa más que podamos decir, y sobre todo no porque que se nombra no solo en ese sino también ese mismo poder que levantó al Señor y que está sentado a la diestra de Dios Padre, es el mismo poder que nosotros podemos tener para vencer al enemigo. Nuestro enemigo no es la persona en sí, a veces, porque a veces sin querer pensamos que ahí odiamos a alguien o nos cae mal esta persona, pero en realidad no es en sí esa persona, es el enemigo que nos está tratando de engañarnos, tratando de vencernos, y una verdad absoluta para mí es que el enemigo es el único enemigo nuestro, no la gente. El enemigo es el. Leamos Efesios 6:2, por favor. (6:12) 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y regiones celestes. Eso confirma en realidad lo que yo les digo, que no es, a veces escucho a hermanos que dicen: mi hijo cayó en la droga, mi hijo está siendo arrastrado por esto, y se sienten, como dijera yo, impotentes ante esa situación. Pero nos olvidamos que algo muy importante y que leímos al principio, pues, que en realidad tenemos a un Dios poderosísimo, un Dios maravilloso. ¿Sí? ¿Por qué no hemos creído en Él? ¿Por qué seguimos nosotros insistiendo? A mí me ha pasado también, o sea, no es exclusivo de alguien, sí. Como lo dije yo la vez pasada, a veces se nos presenta un problema y lo que menos esperamos es buscar a Dios a veces. Luego corremos y buscamos a alguien a ver quién nos ayuda y, oye, échame la mano aquí. Y nos olvidamos en realidad del Dios Todopoderoso. A mí me tocó etapas muy difíciles en mi vida y en la que en realidad, hasta que alcé mis ojos a Dios, mi vida empezó a cambiar. Yo corría para todo, corría con alguien y corría y bendito Dios, porque a veces digo, se me cerraban las puertas. Iba y no te puedo echar la mano. Y por otro, y corría, no, pues sabes que no. Y nos olvidamos del Dios Todopoderoso que tenemos. Es por eso que yo al Señor le pedí que me diera esa palabra para poderles compartir de manera lo que nosotros hemos, de lo que yo he vivido hasta cierto punto. Entonces, si nosotros sabemos quién es nuestro enemigo y sabemos quién es nuestro aliado, no nos queda otra que confiar en un Dios todopoderoso. ¿Sí? Entonces, confiemos en Él,
y entendamos que el enemigo va a huir de nosotros. O sea, en Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El que huye es el perdedor, no los que ganamos. Dios, o sea, hay muchas promesas y muchas palabras de Dios que nos los olvidamos. O sea, ¿cuántos de nosotros, no sé, y no quisiera que levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros leemos la Biblia o la palabra de Dios? ¿Qué tiempo le dedicamos a Dios? ¿O nada más acudimos a Él cuando en realidad se nos está ahorcando y clamamos y pegamos gritos y que pareciera que Dios no te escucha? Pero ¿cómo vas a que te escuche a veces si ni siquiera un texto, ni siquiera una promesa de Dios no podemos decir? ¿Sí? En nuestras oraciones podemos insistir, mencionando su palabra que Él dice, o sea, su promesa. No confiemos en nuestra propia prudencia. Quisiese yo, no sé, a veces quisiera yo decirles, leamos una parte de la Biblia cada quien, y qué parte de esa Biblia, de ese mensaje te ha captivado, o mínimo que nosotros aprendamos un texto al día y lo repítelo, hazlo tuyo, vívelo. Eso es lo que nos falta. Leemos la Biblia, muchos me dicen, no, pues que leo la Biblia y no la entiendo. Para empezar, creo que ni le pedimos a Dios que nos dé sabiduría. Dice pues, todo lo que pidieres al Padre en su nombre, creyéndolo recibiréis. Si a alguno le falta sabiduría, pídalo, que se lo dará. Lo que le pidamos al Padre, así será. Pero a veces creemos que nada más orando una vez así muy tranquilamente, Señor, sáname, ¿verdad? Y ya, no, pues no me sano. ¿Sí? ¿Cuántos? A mí me hace recordar, por ejemplo, aquellos hombres en los que fueron y cantaron alrededor de aquel muro que cayó. ¿Sí? ¿Cuántas veces giraron? ¿Y qué tanto cantaron? ¿Sí? Nosotros, ¿cuántas veces hemos insistido en Dios? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios? ¿Cuántas veces te has apropiado de la palabra de Dios? No es nada más una repetición vana, siéntelo, vívelo. ¿Sí? Eso es lo verdaderamente importante en nuestra vida. ¿Sí? En 1 de Juan 4:6 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. ¿A quién escucha? A sus hijos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han entregado su vida a Dios? ¿Cuántos de ustedes han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Sí? No le podemos llamar Padre a alguien que no te ha recibido ni te ha adoptado. Y todavía nos habla con cariño, ¿no? Hijitos. Dios es grande en su amor y no nos dejará, no nos va a dejar. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos ha fallado a nosotros?
nuestra falta de apropiación de su palabra. No nada más leer la Biblia así nada más por leerla. 1000 veces es que lean que sea un versículo, pero hazlo tuyo, sea una, 2, 3, las veces que sea, y apropiate. Eso es en realidad lo que te va a hacer vencedor, y mayor es Él que todo. No sé qué necesitamos para que nosotros creamos, porque a veces pareciéramos que tenemos un Dios que no nos escucha, pareciese que tuviésemos un Dios que no puede. Aquí, no sé, ¿qué en realidad nos faltaría para estar convencidos de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que lo que ha prometido es fiel y verdadero? ¿Sí? Confía en Dios. No dejes que tus problemas se vuelvan problemas más grandes que lo que tú crees. En realidad no hay. ¿Sí? Nosotros tenemos el mismo poder, dice ahí, el mismo poder que resucitó al Señor Jesús y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese mismo poder que nosotros se nos ha concedido. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos falta? Creerlo. ¿Qué nos falta? Es apropiarnos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos falta? Buscarlo. ¿Sí? No seamos tibios, no seamos, digamos, personas negligentes. Busquemos a Dios. En realidad, tiempos difíciles se acercan. Créanme que escuché una plática de un señor que nos fue a trabajar y que cree en el Señor Jesús, pero que le está instruyendo al hijo, y que si no va a ser salvo, mira hasta dónde llega la astucia del enemigo, que le está enseñando cómo evadir el problema que va a ser después del arrebatamiento. Y si no te quedas, si Dios no te lleva, pues mira, aquí hay esta cuestión, o sea, no te dejes marcar, no te dejes esto. Si nosotros, o sea, yo me quedo así espantado, ¿no? Porque en realidad ahorita que estamos viviendo en plena libertad, con todas las facilidades del mundo, las comodidades, aquí vivimos y hasta clima hay. Si así no buscamos a Dios, si así no entregamos nuestra vida a Dios como debiera ser, y en realidad rendimos nuestra vida a Dios y nos acercamos a Él, pues ya me imagino a este cuate cómo le va a ir, qué esperanza tiene. ¿Sí? No perdamos ese valioso tiempo. A veces se nos hace complicado leer, pero qué fácil te pasas media hora, una hora en tus redes sociales. Fácil pasa. He ahí, no sé si estás valorando tu tiempo, el tiempo que Dios te está concediendo sobre esta tierra. Si estás desperdiciando las 1000 maravillas que Dios tiene para que vivas bien, porque Dios quiere que vivas bien, Dios quiere que vivas en completa paz, en gozo, bendición, en salud, que reines en esta tierra también. Pero pues, ¿cómo lo vamos a hacer si en realidad ignoramos la palabra de Dios? ¿Sí? A mí me gustaría que alguien me dijera, por ejemplo, porque todos a veces tenemos un texto en nuestra vida que nos ha impactado y que nos aferramos, así como estás en esa, me gustaría que cada quien hiciera un texto y aférrate a eso, aférrate a la palabra de Dios. ¿Sí? En nuestra oración no solamente peguemos de gritos, Señor, sino dile, Padre,
palabra dice, ¿sí?, que todo lo que pidieres en tu nombre, creyendo lo recibirás. Señor, hazme que yo crea en ti, que yo confíe en ti. Retoma las palabras del Señor en tu oración, ¿sí? No nada más pegues de gritos, ¿sí? Esto me imagino yo como los niños los bebés, que aún no hablan, pero están chille, y lo único que queda es ¿qué quieres? ¿Qué quieren? Sí, ¿qué quieren? Pues, aún cuando nos acercamos a Dios y le pedimos, a mí me pasó, grite, grite, llore y llore, ¿no? Pero ¿en qué momento tú haces un espacio, un silencio en el que esperas que Dios te habla? Porque es como si estuviesen los dos, ¿sí? Sí, platicar con Dios. Señor, quiero esto, tengo esto, lo sabes, ¿sí? Pero solo lloramos y ya. Esperemos que Dios nos hable. Hagamos un minuto de silencio y dile: Señor, te escucho, habla, tócame, bendice. Todo eso. Hay muchas cosas que le puedes pedir a Dios y Dios te lo va a cumplir y te lo va a prometer. Entonces, el que huye, ¿sí?, es el enemigo y no nosotros. Nosotros somos más que vencedores. La lucha, como dijimos, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Y eso lo podemos leer en 2 Corintios 10, 3, 5, ¿sí? Y que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. No sé, es muy claro la palabra de Dios. Yo no sé por qué a veces dicen que no la entendemos. Más claro no lo podemos ver. Todo lo que lo dice su palabra, ¿sí? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y aun cuando nosotros, dice pues, andamos en la carne, no militamos con él. Y nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿sí? No hay poder humano contra el Ser Supremo, contra un Dios todopoderoso. Levantemos, Señor, nuestro corazón. Levanta, Señor, dile: levanta mi espíritu y ayúdame a seguir adelante, y sobre todo que quiero gozar, disfrutar de tu presencia, ¿sí? Dios no vino para que nos vivamos en la tormenta, en la tristeza, ¿sí? Quiero enumerar 3 cosas dentro de lo que es esto: el poder que puedes tú tener, o las armas que puedes tú tener para vencer. Dentro de ellos tenemos lo primero, que es la palabra que Dios tiene para nosotros. Mientras la palabra esté así nada más, no va a ser más que tinta sobre el papel. La palabra cobra vida en nosotros. La palabra, ¿sí?, en nuestras vidas es la que Él nos orienta. Nos llenemos de la palabra de Dios. Es un arma poderosa. Créanme que sí. En una ocasión, bueno, me ha pasado varias cosas y algunas ahorita no puedo mencionarlas porque están sucediendo, pero
Dios hace el milagro en nuestras vidas. Recuerdo muy bien, y quiero que me disculpen y perdonen si me gana la emoción, porque en realidad las veces que lo he platicado, Dios me mueve y me toca. Alejandro, un bebé que vino después del tercer intento, porque perdimos 3, yo fui el 4. Tanta fue nuestra emoción, lo llevamos a pasear a San Cristóbal y llegando allá en un frío terrible. Se nos enferma y le da bronquiolitis. Se nos iba. Créanme que yo no soporté ver al niño ahí donde se iba y volvía, y la única que ya ahí sí la reconozco es a mi esposa, que ella tuvo el valor de estar ahí. Yo no lo pude soportar. Me salí. ¿Y qué hice? Me acordé. Ahí sí, me acordé de un Dios todopoderoso. Por eso digo yo que Dios hace milagros. Amén. Llego a mi casa, yo le dije a mi esposa, ahorita ven, voy a la casa. No le dije a qué. Fui a la casa y créanme que cerré puertas, ventanas, todo, que quedé cerrado. Y ahí entendí que es clamar a Dios. Créanme que pedí perdón a Dios, que eso es parte importante en nuestras vidas. Porque siempre ofendemos a Dios, a veces ya sea por misión o por que queremos, ¿no? Pero eso por desobediencia. Y créame que yo me arrodillé, pedí perdón a Dios, y dentro de ello me acordé que dice: Señor, no me avergüences delante de mis enemigos. Por eso les digo yo que es la palabra de Dios, es viva. Y recuerdo, Señor, que no se muera Alex, porque no quiero mencionar otros detalles, pero en realidad decía la muerte de mi hijo y de mi hija. Y lo sé, no por argüelles, lo confesaron y pidieron perdón. Les fue mal a ellos, pero Dios me libró y libró a mi hijo. Por eso yo les digo de todo corazón, confía en ese Dios supremo que tiene poder, poder incomparable. No lo minimicemos. A veces nosotros maximizamos nuestro problema tan grande que deslumbremos una montaña. ¿Sí? Maximicemos el poder de Dios y todo se solucionará. Y Dios dice pues que Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que en él existe. ¿Cómo no tiene poder para sanarte, para cuidarte, para protegerte, para bendecirte? Lo tiene. Pero qué tanto hemos estado cerca de Dios, qué tanto nos acercamos, qué tanto pedimos a Él. No confiemos en nuestra propia prudencia. ¿Sí? Esa es una de las cosas. Las circunstancias de la vida tienen que cambiar cuando se enfrentan con la palabra eterna y poderosa de Dios en la boca de un cristiano. En Isaías 54:14 dice: con justicia serás adornada y estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. ¿Confías en que Dios
mantendrá lejos de opresión y todo eso. Sí. Salmos 23, 1, 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es un texto que yo desde pequeñito, desde que conocí a Dios, nunca se me ha olvidado. Y sigue vigente. Pero es, sí, pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me cubrirán aliento. y ahí dice: aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis ministradores. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Apropiate de eso, es algo tuyo, hazlo, vívelo. Vas a ver que Dios se hace realidad en tu vida. ¿Sí? Hebreos 13:5, por favor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Sí? O sea, promesas divinas de Dios, ¿sí? El que no debemos tener temor, porque si hay algo en nuestra vida o en la vida del cristiano es el miedo, y donde nos agarra el miedo nos paraliza, así nos deja ahí temblando y sin nada que hacer, ¿sí? Nos nubla todo pensamiento. Entonces no temamos, confiemos en un Dios todopoderoso, en ese mismo Dios que sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Isaías 23, ¿sí? Tú guardarás en completa paz aquellos cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Estás confiando en Dios? ¿Sí? Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. Él nos va a guardar y nos va a proteger. Salmo 121, 7, 8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Este es un texto que no lo olvido en ningún momento de mi vida, que estoy siempre cada que salgo de la casa, y yo sé que Él me guarda, me cuida y me protege. ¿Sí? Dios me ha librado de muchos accidentes y no dudo de que haya sido la bendita mano de Dios que me ha guardado y me ha protegido. El Dios Todopoderoso nos va a guardar en nuestra entrada y nuestra salida. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cristo Jesús, Señor. Filipenses 4, 6, 7. Se lo doy. Filipenses, a ver, ¿quién no tiene? 4, 6, 7, ya lo leímos. ¿Sí? ¿Ah, ya? Entonces, 2 Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso, repítelo en tus oraciones, porque Dios no me ha dado
¿sí? Y se va todo miedo, todo temor. No quisiera mencionar esto, pero en realidad llega un momento en que has confiado tanto en Dios y toma sentido la palabra que dijo el apóstol: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Créame que llega un momento en que no le temes a la muerte o al enemigo. No, ya no le temes. Tú sabes que tienes tu entrada en los cielos, ¿sí? Ojalá llegues a ese momento, en ese sentido que lo que el apóstol dijo, ¿sí? Porque a veces yo no le sentía, no le entendía, porque decía el morir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Pero cuando en realidad tú caminas más en el camino de Dios, le entiendes el sentido de lo que el apóstol dijo, ¿sí? Llega un momento en que no le tienes miedo a nada, créame. Yo se los digo. Y la otra arma que tenemos, que fue la palabra, dijimos, la oración, la fe, ¿sí? En Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí le entienden esto? ¿Sí? Porque para mí hubo un momento en que yo no lo entendía. O sea, lo leo una cita, no me pasa, así que la fe por el oír, el oír por la palabra de Dios. Bueno, eso. ¿Sí? Aquí es lo que yo les decía, toma la palabra de Dios. Una persona que no conoce a Dios o no lee la palabra de Dios, no tiene fe. Créeme, que aunque me diga, es que sí tengo fe y sí creo, si no tiene la palabra de Dios, no tiene fe, es mentira, créame, ¿sí? ¿Cómo va a creer o cómo va en alguien que ni siquiera conoce? ¿Sí? No podemos creer en alguien que ni siquiera lo conocemos, ¿sí? Y tener fe es conocer a Dios. Leamos en Josué 1:8. Josué es un general encargado del ejército de Israel que está a punto de llevar al pueblo a la tierra de Canaán, una tierra muy complicada para conquistarla. ¿Qué le dijo el Señor? Mira lo que le dijo el Señor a Josué en ese momento: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Qué dice? Gloria a Dios. ¿Que lo guardes? No. ¿Que lo ignores? Que donde quiera que vayas. Así es. Lee la palabra de Dios y cobrará vida en tu vida. Amén. Se harán hechas las promesas que Dios Gloria para al ti. Señor. Amén. Si no la lees, créeme lo que aunque esté, ore y ore por ti el pastor, y ore, pero si tú no tienes ese ánimo ni siquiera de buscar y leer la palabra de Dios, interesarte por él, no vas a crecer, vas a vivir una vida triste, muy complicada, ¿sí?
más claro no lo puede decir el Señor. No sé, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. ¿Sí? Así es. Gloria al Señor. Entonces, leamos la palabra de Dios y, como dijimos la vez pasada, no seamos ignorantes en ese sentido. La ignorancia nos mata. ¿Sí? Esto es como aquel estudiante que se prepara para estudiar y hacer su examen o su examen profesional. Se prepara, se pone a leer y a conocer. Lo mismo en esto. Entonces, busquemos a Dios y veamos qué tiene Dios para nosotros. Créame, en cualquier parte de tu Biblia vas a encontrar palabras de salvación, de sanidad, palabras de bendición para tu familia. Muchas personas que se atormentan por lo que comenté hace rato, pues que tienen familias o hijos desobedientes, malcriados, un esposo que se dedica al trago, a las mujeres, todavía lo justifican algunos, en el sentido, es que Dios me está probando. Vaya que engaño tan más grande. Dios no te va a enviar pruebas de ese tipo. Espérame, no te va a enviar ese tipo de pruebas. Dios no te da para eso. Dios está para bendecir. Lo que debes tú en ese momento es bendecir y declarar bendición sobre tus hijos y ellos. ¿Qué dice en la Biblia cuando nos dice, pues, que si nosotros creemos en Dios, serás salvo tú y toda tu casa? Entonces, ¿cómo queremos que Dios alcance a veces a nuestra familia si no? Y nosotros nos preocupamos y leemos a Dios. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Sí? No es solamente el que llevemos una vida, no sé, muy recta, muy socialmente bonita. ¿Sí? Instruyamos a nuestros hijos para que cuando fueren viejos no nos avergoncemos de ellos. ¿Sí? Instruyámonos en el temor de Dios. Veo con tristeza que la verdad los papás ya nos desinteresamos mucho, les dejamos que vean esto, que vean lo otro, con tal de que a mí no me fastidie y no me moleste, pero no somos capaces de leerle una parte de la Biblia, platicarle historias de la Biblia y de lo poderoso que es Dios. Miremos ese detalle, veamos cuántas horas pasan nuestros hijos afuera. 8 horas mínimo fuera, recibiendo pláticas de gente que conversa, pláticas que no sabemos, que no nos edifican nada. Y nosotros que en la casa no hacemos nada, ¿a dónde vamos? ¿Sí? Por eso es que a mí me preocupa que no estemos después pegando de gritos, que en realidad no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Es una instrucción. Instruye al niño, así como también dice en la Biblia, pues, escudriñad la Sagrada Escritura, porque os parece que tenéis la vida eterna. Os parece que tenéis, no lo confundan, que nada más lo leo, ya soy salvo. No y no. Debemos ser hacedores de su palabra. ¿Sí? Si nada más la leemos, no tiene ningún sentido en nuestra vida para nada, créanme que no les va a beneficiar en nada. ¿Sí? Tengamos esa plena confianza en Dios, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. ¿Sí? Gloria al Señor. Y por último quisiera yo decirles, por ejemplo, lo que es la oración, que es otra de las armas que tenemos para con Dios. Recordemos la palabra, la fe y la oración. Hay otro, a ver si nos da tiempo. Santiago 5:16. Bueno, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí?
Yo les quiero comentar algo que a mí me pasó y quizás alguno de ustedes esté en esa situación. Hubieron momentos en la que atropellaron, por ejemplo, atropellaron a mi hijo y no se hicieron cargo de nada. Me dio una ira y un coraje tal que juro lo que hasta deseaba yo la muerte de ese cuate. Y estuve mucho tiempo con ese rumiar tan terrible, y quería pedir a Dios, Señor, y nada. Hasta que un día me hinqué y le dije, Señor, y la misma palabra nos dijo pues que si nosotros nos acercamos al altar, primero veamos si tenemos contra un hermano, un enemigo o alguien, y pidamos perdón a Dios para que podamos acercarnos a Él. Y en la misma, en la oración del Padre Nuestro, hay una parte que nos dice, pues, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos saben, y no lo hacemos. Créanme que para mí fue un obstáculo terrible, una amargura en mi vida. Hice hasta lo imposible por dañar a esa persona. Hice asegurar el vehículo. Mira hasta dónde llegué. ¿Sí? Para que vean lo terrible que es el corazón del hombre a veces. Yo hablé con él y le dije qué tenía yo en mente. Se quedó sorprendido. Inclusive no quería salir a verme porque sabía que yo estaba muy molesto con él. ¿Sí? Y yo le pedí perdón y le dije lo que pasó. Que Dios te bendiga, mi estimado. Yo no deseo nada contra ti. Tú en su momento actuaste y que sea Dios, como dice aquel, dejad pues mía la venganza. Que sea Dios quien te bendiga. Y créame que mi vida cambió. Créeme que sí. Si tú tienes algo contra alguien, contra un hermano, una ofensa que tuviste, pídele perdón a Dios por ello, pide perdón, ¿sí? Porque no podemos estar aquí agarrándole el pescuezo a alguien aquí y pidiéndole, Señor, Dios, así estamos. Con las palabras así estamos. ¿Sí? Estamos agarrando aquí y, Señor, ten misericordia de mí, y aquí lo tenemos al otro. No es así. Así que tengamos ese cuidado para que Dios escuche nuestra palabra. Veamos en Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Así es. Eso va por lo que comento y que a veces muchos lloran, no sé, se desesperan. Yo los entiendo y gracias a Dios a mí no me ha pasado mucho, pero bueno, no te desesperes. Lo único que puedes hacer es acudir a un Dios todopoderoso y Él hará. Confía en Dios. Lo digo por aquellos que tienen familia un poquito complicada, difícil, y esto Dios los va a ayudar. Créame, confía en Dios. Hemos creído en un Dios todopoderoso que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Y algo que yo ya no lo mencioné, pero que sí a veces, y me voy a incluir yo porque yo también soy algo así, es que aquí no venimos a tiempo con la alabanza. Créanme que otra arma poderosa que tenemos es la alabanza. ¿Sí? Tómenlo en cuenta. ¿Se han preguntado por qué hay un lapso de tiempo aquí en la alabanza? Porque una vez el pastor dijo, pues,
Yo voy, pero cuando ya esté la aplicación, no quiero. Sí, así es. Así, y hay gente así, y lo entiendo, y creo yo que creo saber que hay. Pero créame que sí, algo poderoso sucede cuando están las alabanzas. Dios dice que habita en medio de las alabanzas. En tu oración, cuando estés tú solo en tu cuarto, en tu recámara, mejor si estás solo, créame que la oración es más eficaz, y por algo dijo el Señor, pues, enciérrate en tu aposento, y lo oculto, lo que Dios, en lo secreto, Dios te bendecirá en público. Hazlo, y alábale a Dios, ¿sí? Yo ahí es donde me caía el 20, decíamos, porque decían que los cristianos son unos locos, no, pero es que en realidad, parecido a que estuviéramos loquitos, pero en realidad no. Estamos alabando a un Dios todopoderoso y Dios habita ahí. Dios hace el milagro en medio de la alabanza. Gente ha sanado gente cuando está alabando al Señor, pero una alabanza que lo sientas, que lo vivas, que lo goces y lo disfrutes, ¿sí? No nada más sea un címbalo que retiñe y sea así, no, siéntelo, vívelo. A veces a mí me da pena, mi esposa me ve a veces llorando, tengo ese problema. Porque siento que Dios me toca en cada instante de mi vida, creo. Por eso se lo digo de corazón. Dios te toca hasta en lo más mínimo. Llega un momento en que tienes a Dios en tu vida, que te mueve, te bendice en grande manera. ¿Sí? Leamos Salmo 100. No está eso, pero si no puedes buscar como dice el pastor, tú sabes más, sí, Johnny. Es Salmo 146, 1. Miren que dice en el Salmo, en la Biblia hebrea, se los voy a leer. Cantad a Hashem un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Regocíjese en su rey los hijos de Sión. Alabad su nombre con danza y cantadle con pandero y arpa, porque Hashem, Dios, ama a su pueblo y con su salvación corona a los oprimidos. Que los santos celebren su gloria, que canten con regocijo desde sus lechos, que enaltezcan a Él con sus gargantas y en sus diestras sostengan la espada de doble filo, para tomar, mira, yo sí lo entiendo, mira que ejerces con la alabanza, para tomar venganza entre las naciones y dar el castigo a los gentiles, para aprisionar a sus reyes con grilletes y a sus nobles con cadena de hierro. Ejecutar sentencia será la honra de todos los santos. Miren lo que podemos ejercer. Ejecutamos venganza, castigo y sentencia. Es Salmo 149. Todo del 1 al... Yo leí todos. Yo nada más tenía considerado más tres conceptos. ¿Sí? Dios quiere que lo alabemos, ¿sí? Y si tú quieres, como dice pues, ejecutar venganza, castigo y juicio, canta y a la vez alabas a Dios y agradeces a Dios, ¿sí? Bueno, yo espero que haya sido de bendición esta impartición de su mensaje de Dios. De todo corazón yo le he pedido que sea Él el quien
quien imparta. Si gusten, puesta de pie y demos gracias por este mensaje y después pasa el pastor. Sí, bueno, ya se lo leí, pero si gusta leer, lo leemos. Alabemos a nuestro Dios, alabemos todos juntos, pues somos su pueblo fiel. Cantemos un cántico nuevo. Nosotros los israelitas que vivimos en Jerusalén, cantemos alegres a Dios, nuestro Creador y Rey. Pues Él se agrada de su pueblo y da la victoria a los humildes. Alabémoslo, cantemos himnos, música y guitarras y panderos. Pueblo fiel de Dios, alégrate por la victoria obtenida, aunque estés dormido, grita de alegría. Lanza voz en cuello, alabanzas a tu Dios, y toma entre tus manos una espada de 2 filos, para que tomes venganza de pueblos y naciones, para que pongas cadenas de hierro sobre reyes y gobernantes, para que se cumpla la sentencia que Dios dictó contra ellos. Pueblo fiel de Dios, esto será para ti un motivo de orgullo. Alabemos a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Demos gracias a Dios. Amantísimo Dios, gracias te damos por tu palabra. Toca cada corazón según tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente en ti. Danos la victoria y ayúdanos a apropiarnos de tu palabra, porque en ti hemos creído. Sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y esas promesas, Señor, son nuestras. Creemos en ti, oh Dios Todopoderoso. Gracias te doy por ello. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. 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 Amén.